bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Hoy día estamos listos, por supuesto, ya para acompañarnos con todo el ánimo, como siempre. Hoy está con nosotros el padre Luis Gaspar, el cardenal sigue en Roma, pero siempre es un gusto tenerlo, padre. ¿Cómo está? Bien, buenos días, Armando. Muchas gracias por permitirme estar hoy aquí en esta radio y esa gentileza también del cardenal, reemplazarlo en esta ocasión. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, el año de la misericordia, una cosa muy interesante, hemos hablado de eso y de cómo se cierra el año, pero no quiere decir que tengamos que olvidarnos de esto, ¿no? Entonces el cardenal habla del maligno. Y esta es una idea que es polémica siempre, ¿no? Hay gente que insiste en, bueno, no existe el diablo. Otros dicen, no es que exista, digamos, sino que el mal es cuando no hay bien. Pero la Iglesia sostiene que sí, efectivamente, ¿no? Sí, efectivamente. Primero, transmitir los saludos del cardenal Juan Luis Cipriani. Él lleva ya 10 días en Roma, a invitación del Papa al consistorio de los nuevos cardenales que fue la semana pasada. Hemos visto ahí además un encuentro que han tenido, ¿no? Ha estado un encuentro con el Papa Francisco en la plaza del Vaticano. Y también él estos días ha tenido su reunión, él forma parte de ese grupo de cardenales elegidos por el Papa para estudiar los temas financieros, económicos de la Santa Sede. Y el domingo pasado también en Roma se clausuró el Año de la Misericordia, que el Papa Francisco en el mes de noviembre del año pasado convocó pues un año especial de la misericordia de Dios para el pueblo católico. Y hace 2 semanas atrás, aquí en Lima, se clausuró el Año de la Misericordia. Y son esas palabras que hemos oído del cardenal Cipriani en la misa de clausura del Año de Misericordia, aquí en Lima, en la que, entre otros temas, él habla sobre la existencia del demonio. No sé a ti, Armando, pero sí en alguna conversación o en algunas circunstancias, a veces cuando hablas con un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, etcétera, te dice, ese es un demonio, ¿no? En realidad él no es un demonio. Ese comportamiento de ese padre de familia o de esa madre o de ese hijo o de ese hermano o de ese amigo no es propiamente que él sea un demonio, sino esos actos pues te llevan a decir que efectivamente está el mal. Eso hay que condenar. La doctrina de la Iglesia ha sostenido siempre la existencia del demonio. De hecho, en la misma vida de Jesús, nuestro Señor, vemos cómo el demonio lo tienta y le ofrece incluso el reino de este mundo, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz. Y es por ello que el cardenal Cipriani en esta homilía recuerda a todo el pueblo católico de que hay que estar atento ante las tentaciones del demonio. O sea, el que juega con fuego al final se quema, al final pues cae en la tentación y se convierte en un pecador. Y la misericordia de Dios viene ahí. O sea, decir, levántate, arrepiéntete, que Dios viene en tu auxilio, viene en ayudarte, en darte su amor, su paz, su alegría. Y esa misericordia de Dios no solo pues se centra en excluyendo la justicia, sino también hay la justicia, que es el arrepentimiento y la conversión. Y ahí viene ya la misericordia de Dios, el perdón, y el perdón total de tus pecados. En la justicia civil solo existe la justicia tal cual, dar a cada uno lo suyo. Por eso tenemos pues las cárceles, por ejemplo, ¿no? En cambio, en la justicia divina, tan bueno, tan grande es nuestro Padre Dios, que basta un gesto de arrepentimiento, de conversión tuyo, para que Él se desborde en gracia. Y Él no te ponga trabas ni te ponga sobre 4 paredes, sino te abre nuevamente a este mundo de paz y de alegría. Claro, ahora, esto es también muy interesante ligarlo con lo otro que se viene, que es la temporada de Adviento. Sí. ¿Verdad? Que es otra cosa en la que, claro, al Adviento, que es la preparación de la Navidad, que además es una época en la que uno es mucho más solidario y etcétera, ¿no? Es como para poner en práctica esta idea. Mira, la Iglesia Católica tiene su propio año litúrgico, que empieza el día de mañana con el primer domingo de Adviento. Este calendario litúrgico está organizado de tal manera que empieza con el nacimiento del Señor Jesús, ¿no? Por eso a lo largo del año litúrgico se irá celebrando los diversos misterios y de la vida de Jesús, y para lo cual la Iglesia nos invita a todos los católicos que de alguna u otra forma participamos y vivamos
todos estos acontecimientos, estos hechos, estos dichos, estos misterios de nuestro Señor Jesús. Y el Papa Francisco al respecto muchas veces ha dicho: católicos, no balconeen, entren al mundo, vivan su fe con sus actos, con sus obras. Y al empezar este tiempo de Adviento, que es preparación durante 4 domingos previos a la Navidad que celebraremos el 25 de diciembre, se caracteriza el Adviento por un tema de conversión. Conversión porque te va a llegar el niño Dios. Esa conversión de tu corazón, de tu vida. Haz un examen de conciencia. ¿Cuál es tu relación con tus seres queridos? Tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, etc. ¿Estás actuando amando al prójimo como a ti mismo? Este tiempo de Adviento también, Armando, se caracteriza por esas bonitas costumbres del pueblo católico, como puede ser, por ejemplo, la corona de Adviento, ¿no? Esa corona que tiene 4 velas y que cada domingo en la familia se va encendiendo. Y así sucesivamente, a través de ese gesto, se va teniendo en cuenta que ya se acerca la Navidad. Hay una característica en la corona de Adviento, que una de las velas, todas son de color rojo, y una de ellas tiene un color distinto, que es el tercero, que ya te dice, ya queda nada para la Navidad. Es un color de alegría, un color de esperanza. Por eso también el color verde, color de esperanza. Y otro detalle bonito de este tiempo de Adviento es en familia, cómo se prepara en distintas partes, en distintos hogares, en distintas familias, la preparación del pesebre de Belén. Cómo participan los abuelitos, los papás, los nietos, los hijos en poner pues los diversos adornos de ese pesebre de Belén, y también el árbol de Navidad, ¿no? Bueno, vamos a la pausa, padre. Regresamos en un momento con ustedes, amigos, y por supuesto con el programa. Aquí todavía viene la segunda parte del Diálogo de Fe. Bien, ahí teníamos este mensaje del Papa, que es de hace unos días nada más. El Papa haciendo la catequesis y habla justamente de la práctica de la fe y de dar consejo a la gente. Bueno, y hablamos de la misericordia, esto de aconsejar también es parte de eso, ¿no? San Pablo ya nos decía, ¿no? Fe con obras. Fe sin obras es como un cadáver. Qué bonitas palabras de nuestro padre, el Papa Francisco. Y me lleva a la memoria, Armando, uno de los pasajes bíblicos que siempre me impactan cuando leo la palabra de Dios, que es el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Santa Biblia, en el cual se dice: ojalá fueras frío, ojalá fuerais caliente, pero si eres tibio, te vomito. ¿No? Qué palabras tan fuertes. Y esto tiene que ver fe con obras. O estás con Dios o estás con el diablo, pero no puedes estar con Dios y con el diablo. Si estás con Dios y con el diablo, que haces doble vida, eres un falso valor, un desleal, pues lógicamente eso es condenable. El que está con Dios se le ayuda, se le acompaña y se le ayuda también a que mejore y progrese en su fe. Y al que no está con Dios, también se le ayuda, se le aconseja que vuelva, a que se encuentre con Dios, a que se arrepienta, se convierta. El apostolado ahí es de alguna forma también más transparente y de alguna forma también se puede hacer cosas concretas. Pero cuando una persona es tramposa, cuando una persona tiene doble vida, pues hace mucho daño, destruye, causa escándalo, ¿no? Y aquí el Papa, cuando exhorta y dice a los católicos, fe con obras, ¿no? Lo que tú vives, lo que tú dices, también ponlo en práctica. Tú dices no robar, pues no robes, no mientas, no mientas, no mates, no mates, pero no hagas pues con una mano, haces una cosa y con la otra cosa, ¿no? Eso incluso a nivel espiritual causa un cáncer que es la tibieza. A la sociedad también le hace daño. Y hace daño a todos. Y esto hay que combatir y condenarlo. No hay que temer, digamos, a hablar con claridad y a caer mal de vez en cuando, ¿no? Todos queremos caerle bien a todo el mundo, todos acomodamos nuestro discurso a lo que es políticamente correcto, digamos, para que nadie se moleste con nosotros, ¿no? Así es, ¿no? Así es. O sea, no puedes, pues, igual que el sol. El sol cuando sale, pues sale para todos, ¿no? Y además no intentes tapar el sol con un dedo. O cuando llueve, llueve para todos. Y cuando pues hace truenos, afecta a todos. Y tú, conforme a eso, tienes que saber afrontar. Sí, a mí también me cuesta actuar con rectitud e intención, en decir las cosas como son, en andar con verdad. Pero ya Santa Teresa de Jesús nos decía,
La humildad es andar en verdad. Y a veces la verdad lleva conflictos, porque a veces cuando dices la verdad o corriges a los demás, desenmascaras su vida tramposa, su vida turbia. A veces pierdes amigos también, ¿no? Y a veces pierdes amigos, efectivamente. Entonces no has sido buen amigo, pues, has sido un mal amigo, ¿no? Y el mal amigo es aquel quien tapa también la tibieza, la doble vida, el falso valor del otro ser. Si tú quieres y amas, hazle ver a tu esposa, a tu esposo, que está cometiendo una situación de escándalo y tú le estás ayudando. Que en el fondo es lo que buscamos todos los católicos, salvar nuestras almas para llegar al cielo. Muy bien, a las 10:22, padre, vamos a escuchar el informe sobre el ejemplo de los santos. Esta semana tenemos también una figura importante. Vamos a ir con el santo de la semana. Bueno, ahí está entonces la imagen de precisamente esta medalla milagrosa, que, con lo que hemos recordado al santo de esta semana. Bueno, no nos podemos escapar de la actualidad tampoco, ¿no? Todos ya comentando, como creo que el mundo lo está haciendo, la muerte de Fidel Castro, este longevo político cubano, murió a los 90 años por una vida política larga, pero que ha tenido además, y esto es un poco lo que toca este programa, él se reunió con 3 papas, pero quizá las reuniones más importantes fueron las con Juan Pablo II. Sí, el año 1998, la primera visita de Juan Pablo II, después el 2008, me parece, el Papa Benedicto XVI, y el 2013 el Papa Francisco. Es histórico, el año 1998, cuando el Papa Juan Pablo II, allá en la isla, pues dice a Fidel y a todo el pueblo cubano, hacia la comunidad internacional, que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba, para que ese pueblo cubano vea el futuro con esperanza. Desde entonces, la comunidad internacional, pues, como vemos hasta el día de hoy, progresivamente, y también el mismo pueblo cubano, y actualmente a través de Raúl Castro, esa apertura, ¿no? Porque no hay futuro estar encerrados en sí mismo. Esos cambios que han habido en Cuba, los pocos que podemos ver todavía en Cuba, tienen de alguna manera también un inicio, ¿no es cierto?, en esos encuentros con Juan Pablo. Sí, y lo reconocen los líderes mundiales, esa labor de Juan Pablo II, el Papa viajero, este grande Papa, ¿no? Pero también hemos de recordar el año 1991, cuando cae el muro de Berlín, ¿no? Ahí Cuba ya da el primer paso de buscar, de alguna u otra forma, también ya abrirse al mundo, ¿eh? Y tener aliados, porque ya cayó la Unión Soviética y sabe pues que no hay futuro, ya no tiene ese primer aliado como es Rusia, ¿no? El Papa Juan Pablo II también en esa visita del año 1998 recuerda a Fidel y le dice de que no es justo cómo está tratando al pueblo católico. Cuando empieza toda esta revolución y llega al poder Fidel, rompe relaciones con la iglesia, expulsa a los sacerdotes, cierra templos, prohíbe la Navidad y cosas prohíbe eso, todas ¿no? las fiestas católicas, ¿no? Entonces, a partir del año 1998, todo eso progresivamente va retornando. Hay mucho que hacer todavía, pero ya se va dando esa posibilidad de públicamente vivir la fe católica allá en la isla. Bueno, ahora, todo eso dice mucho también de la figura de Juan Pablo II, ¿no? Que además era un gran diplomático, ¿verdad? Porque todos estos peregrinajes no solo eran de un contenido religioso, sino que además no se podía, digamos, desligar de la realidad de los países que visitaba, ¿no? Hay que conocer la historia personal de este Papa, de Karol Wojtyła, ¿no? Es polaco, él vive en una coyuntura del imperio soviético bajo Polonia. Él vive en carne propia, que es la persecución a la fe, que es vivir en restricciones, pues, de públicamente manifestar tu fe, de cómo esa ideología no tiene futuro, ¿no? Por ello también se le considera un gran líder para que caiga el muro de Berlín en el año 1991. De ahí también su interés de viajar a Cuba. Hubo una temporada larga en que no se autorizó el viaje de Juan Pablo II a Cuba, ¿no? Y recién se da el año 1998, sabiendo que el año 1980 es elegido Papa Juan Pablo II, ¿no? Entonces también mucho tiene que ver la personalidad de cada persona, su formación y también de dónde viene.
Y esto lo vemos también en el gobierno pastoral del Papa Francisco, ¿no? Un latinoamericano de un pueblo de habla hispana, con costumbres, y eso lo vemos como lo está poniendo en práctica a través de sus discursos, de sus exhortaciones apostólicas, de sus sínodos, del gobierno de la Iglesia Universal, ¿no? Claro que sí, influye la personalidad y el lugar de cada persona de donde viene y qué formación ha recibido. Claro que sí. Bueno, padre, muchas gracias. Un gusto como siempre tenerlo aquí en el programa. Gracias a ti, Armando, y la bendición para todo el pueblo peruano, especialmente los radioyentes de RPP. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias, padre. Y a ustedes, amigos, gracias también. Nos encontramos el próximo sábado, ya saben, siempre a las 10 aquí por RPP.